Vamos a revisar el caso integrador, que es con lo que vamos a culminar el curso. En este caso integrador nos muestra diferentes problemáticas que ya estuvimos revisando durante el curso, así que es como una recopilación de todo lo que ya nosotros estuvimos revisando, pero ahora con lo que sería un caso ya más práctico, ya más enfocado a la industria. Tenemos a esta empresa, dice que se dedica a la fabricación y ensamble de circuitos electrónicos PCB para la industria automotriz y desea instalar una nueva celda flexible de manufactura donde se puedan ensamblar 22 nuevos tipos de circuitos electrónicos. Las operaciones para la fabricación y ensamble son las siguientes. ¿Okay? Entonces es una empresa, para enfocarnos en lo que es el sistema, es una empresa dedicada a la fabricación y ensamble de PCBs o circuitos electrónicos y quiere saber cómo se comportaría su proceso si se quieren ensamblar 22 nuevos tipos de circuitos electrónicos. Es decir, si van a implementar o van a lanzar en su producción nuevos modelos o nuevos productos y quieren saber si el proceso tiene la capacidad para soportar estos 22 circuitos y también si no se pueden fabricar los 22 simultáneamente, pues se van a fabricar cierta cantidad de circuitos dependiendo de los requerimientos de cada uno de ellos en los diferentes procesos. Entonces vamos a tener 2.11, nos muestra aquí el caso integrador 11, pero en realidad son 10. Les explico. Dice, cada carga de la tarjeta en el contenedor, limpieza, corte de cizalla, taladro de orificios, copia de patrones, ataque químico, deposición electrolítica, inspección, inserción de componentes, soldadura, limpieza y pruebas. O sea, soldadura, limpieza y pruebas son un solo proceso, aquí lo muestra. Descarga de circuito del contenedor. Okay. Después nos dice, la línea de ensamble puede trabajar de 1 a 3 turnos en función de la demanda de los clientes. Los productos se mueven en contenedores a través de la celda y cada proceso se lleva a cabo sobre el contenedor. Existen solamente una banda transportadora por donde se mueven todos los contenedores, de manera que es imposible que uno rebase al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a imaginar que tienen una banda transportadora. La banda transportadora utiliza los famosos contenedores donde lleva el producto. Pasa por los diferentes procesos, se detiene, trabaja en esos procesos y continúa su flujo. Los contenedores, como es una banda, podremos decirlo, o un conveyor donde se transportan, no pueden saltar un contenedor al otro. ¿Okay? Existe solamente una banda transportadora por donde se mueven los contenedores, de manera que es imposible que uno rebase al otro. ¿Okay? Actualmente la empresa cuenta con 350 contenedores y desea saber cuántos asignar a la celda para el transporte y manejo de materiales. Es decir, ella tiene 350 contenedores actualmente, pero quiere saber si esos 350 contenedores son capaces de soportar los nuevos 22 circuitos, o necesita comprar más, o necesita comprar menos, cuánto es el uso de esos contenedores. El diagrama muestra el flujo de la celda y aquí vemos los procesos, veíamos los procesos y aquí vemos cómo están organizados. Quiere decir que es un circuito: carga, limpieza, corte, taladro, copia de patrón, ataque químico, deposición electrolítica, inspección, inserción de componentes, soldadura, limpieza y prueba. Acá teníamos
soldadura, limpieza y prueba juntos. Entonces nosotros vamos a tener este pequeño error aquí donde nos dice soldadura es una, limpieza y prueba es otra. Entonces tenemos proceso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 procesos. ¿Okay? Nuestra capacidad en ProModel es limitada en las locaciones, así que necesitamos administrar las locaciones. Así que vamos a juntar el proceso de limpieza y prueba y soldadura van a ser uno solo, tal cual nos los menciona acá, soldadura, limpieza y pruebas. Entonces, en nuestro layout, en nuestro diagrama de procesos y de flujo del proceso, tenemos que juntar estas dos locaciones o procesos que soldadura, limpieza y prueba serán uno solo. Okay. En cada una de las estaciones solamente se puede procesar un contenedor a la vez, excepto en lavado y limpieza. Además, existen lugares de espera limitados de acuerdo con los siguientes parámetros. Ok, dice que solamente pueden procesar un contenedor a la vez en todos los procesos, solamente lavado y limpieza, que aquí tenemos a limpieza, y nos dice lavado y limpieza. Vamos a tener solamente a limpieza que puede agarrar más de un contenedor o puede soportar más de un contenedor. Entonces, aquí tenemos la estación con cantidad máxima de contenedores permitidos en la estación. O sea, cuál es su capacidad máxima que tiene el proceso para que lleguen, para aceptar cierta cantidad. Carga tiene 4 como máximo, en proceso solamente 1. Limpieza en espera no tiene nada en espera. ¿Qué quiere decir esto? Que en espera pueden tener un conveyor antes de cada proceso o un almacén, pequeño almacén dentro del proceso donde puedan tener una espera de cierta cantidad. Y en el proceso solamente, o sea, la capacidad del proceso solamente puede soportar una. Limpieza, como decían, puede soportar más de una, o sea, 5, pero tienen espera 0. Corte con cizalla 6. Entonces, cada proceso muestra cuánto es lo que puede tener en espera. Es decir, si yo me imagino que mi proceso es corte de cizalla, la capacidad de mi proceso solamente puedo aceptar una, pero puedo tener un almacén con el que yo tenga una capacidad hasta de 6 contenedores. ¿Okay? Esto es como si nos imagináramos que la banda está suficientemente grande entre procesos que puede permitir también cierta cantidad de pallets o de contenedores, antes de cada proceso. Y aquí nos muestra, en espera es antes del proceso. En proceso son estas cantidades. Limpieza y lavado. Decía que limpieza y lavado tenían más de una capacidad, más de una pieza. Entonces quiere decir que limpieza, el segundo proceso después de carga, y otro lavado, a ellos se refieren como limpieza y pruebas. ¿Okay? En el diagrama 2 se presenta de forma esquemática el proceso de producción, incluyendo los tiempos de proceso y los tiempos de transporte de cada etapa. Todos los tiempos están en minutos y por contenedor. Casi todos estos tiempos son constantes, excepto las estaciones marcadas con expresión FT, ya que el tiempo de proceso en esas operaciones depende de cada tipo de producto y familia. En algunos casos, como en el del taladro, existen 2 componentes de tiempo, uno constante y otro que depende del producto. ¿Qué quiere decir este diagrama o cómo interpretamos este diagrama? Quiere decir que hay procesos que tienen tiempos constantes ya definidos, como los tiempos de transporte entre procesos.
pero también hay procesos que tienen tiempos definidos, como es limpieza, 16 minutos. Copia de patrón 4.5. Sin importar qué tipo de PCB o qué tipo de circuito pase por ella, este tiempo ya es un tiempo estable. Inspección 5.5, inserción de componentes 6, soldadura 6.6, limpieza y prueba 7.2. Quiere decir que llegue el circuito que llegue, ese es el tiempo que tarda de proceso. Cuando tenemos un FT, quiere decir que dependiendo del tipo de circuito, va a ser el tiempo que se determine a ese proceso. Podemos también tener procesos como taladrado, donde yo tengo un tiempo constante y tengo un tiempo sujeto a FT, que FT es el tiempo dependiendo del circuito que yo en ese momento o que taladrado en ese momento esté trabajando. Okay. Entonces, vámonos a lo siguiente, que esto es un tanto complicado. Dice, la celda puede procesar 22 tipos de productos diferentes, aunque en un programa de producción de un día típico de trabajo se puede fabricar solamente entre 8 y 12 tipos de circuitos, distintos de circuitos. ¿Qué quiere decir? Que aunque puede procesar 22, no nos alcanza el tiempo como para poder procesar no más de 8 y 12. ¿Ok? Aquí nosotros cambiamos un poco la dinámica y como ProModel no nos permite cierta cantidad de entidades, entonces nosotros vamos a reducir la cantidad de entidades que va a realizar cada uno de ustedes. ¿Okay? Pero eso lo voy a explicar un poco más adelante. Dice, esto se debe a la distribución de probabilidad de la demanda diaria de cada producto. La columna 2 de la tabla 6.2, que es la siguiente, muestra esas distribuciones. Por ejemplo, del producto 1 se pueden programar entre 8 y 10 circuitos con distribución uniforme. Del producto 2 se pueden programar un promedio de 12 circuitos con distribución de Poisson y así sucesivamente. Ok, entonces les explico la siguiente tabla. ¿Qué nos dice? Tipo de circuito, 22 circuitos. Cantidad a producir por día, cantidad que nos llega diariamente. ¿Cuánto vamos a tener diariamente? Pues tenemos turnos de 9.06 horas y tenemos de 1 a 3 turnos para procesar cierta cantidad de circuitos. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que si tomamos al circuito 1, él tiene una cantidad de llegada solamente una vez al día o una vez por turno de una uniforme entre 8 y 10. Esa es mi cantidad que llega por día. ¿Ok? Entonces, operaciones. Aquí están las siglas de las operaciones. Y si se dan cuenta, son las operaciones, por ejemplo, CTC. Yo tengo entonces, me voy a ir aquí y voy a ver que CTC es carga de la tarjeta en el contenedor. Veo carga de la tarjeta en el contenedor. ¿Por qué tengo carga de la tarjeta en contenedor? Esa carga es un FT, que quiere decir que su tiempo está en función dependiendo del circuito. Entonces regreso. Veo que aquí tengo las siglas de cada uno de los procesos, como les mostré, CTC, que es carga de circuito. Ok. Dice, familia a la que pertenece el circuito, familia de tiempos a la que pertenece este circuito. ¿Qué son estas letras? Nosotros vamos a tener más adelante una tabla con estos procesos que están sujetos a FT, que quiere decir que están en función del tiempo. Cada uno de estos procesos tiene
una letra. Esta letra significa el tiempo que corresponde a ese circuito en ese proceso. Vamos entonces a definir el primer circuito. Por ejemplo, el primer circuito CTC tiene una C, CCZ tiene una A, TO tiene una A, DE tiene una B y DCC tiene una C. Entonces yo ya tengo, mi circuito pertenece a C, A, B, C, dependiendo de su proceso. Entonces me voy a la tabla y en la tabla veo que en CTC el circuito 1 tiene una C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener un Erlang de 2.8.28. Entonces ya tengo ahí mi FT, que es de Erlang de 8.28. Después me voy al siguiente proceso, CCZ. Y en CCZ el circuito 1 tenía una Erlang 2 de 6.37. Después tengo un TO. En el TO también era una Erlang de 3.91. Después tenía un DE y el del DE era una B de Erlang 4.4. Y después teníamos una DC, que era una C Erlang de 8.12. Entonces, esta tabla de tiempos me va a indicar la traducción aquí de cuánto tiempo yo tengo que usar en cada uno de los procesos que no tienen un proceso constante, como lo veíamos. Carga, corte, taladrado. En taladrado le voy a poner ambos tiempos. Le voy a poner 2.11 como un tiempo constante sin ningún tipo de probabilidad y luego le voy a poner otro wait que sea de FT o más FT. ¿Ok? Después de ahí tengo a otro de posición, también tiene uno constante más otra espera. Tiene 2. Y son todos los procesos que yo tengo definido en la tabla que les mostré. Es 1, 2, 3, 4, 5 procesos con FT, que son exactamente estos 5 procesos con sus diferentes letras, que a su vez esas letras nos indican qué tipo de tiempo tengo que utilizar dependiendo de la letra. Hasta aquí se define el proceso. ¿Ok? Esto es lo que nos indica esta tabla. Ustedes ya con más tiempo lo pueden revisar nuevamente y así lo van a poder estar estableciendo. Ok, dice, con el propósito de modelar correctamente la celda y diseñar tomando en cuenta todos los factores, se ha decidido incluir el comportamiento de las fallas y el tiempo de reparación de las estaciones de limpieza e inserción de componentes. Y nos dice las tablas que muestran estos tiempos. Muestran los comportamientos históricos de máquinas similares a las que se desea instalar. Las fallas en el resto de los equipos son despreciables. Ok, nosotros tenemos dos tipos de procesos, que es limpieza e inserción, que presentan ciertas fallas y como presentan ciertas fallas, tienen que tener cierto tiempo de reparación. Ya revisamos algunos casos donde se usaba esto, pero nos da tablas. Aquí tenemos las tablas. Tiempos entre fallas en limpieza en minutos. Tiempo entre que ocurre una falla y otra. ¿Qué vamos a hacer con todos estos tiempos? Pues los vamos a poner en Excel y vamos a sacarle su desviación estándar, su media y su desviación estándar. Solamente. O solamente su promedio o su media. Y ese es el tiempo que nosotros vamos a utilizar. Eso ustedes lo van a decidir. ¿Qué tipo de distribución de probabilidad quieren usar? A lo mejor quieren usar una de intervalos. Bueno, utilizo una triangular a lo mejor. Aquí es decisión de ustedes que quieren utilizar para el procesamiento de los datos. Para mí es muy fácil decir, sáquenle un promedio y ese tiempo tomen un tiempo promedio. O saquen una media con su distribución estándar y también está muy acercado a la realidad en cuanto al
procesamiento de los datos. Entonces tengo tiempo entre fallas, tiempo en que ocurre una falla y otra. Luego tengo tiempo entre fallas en inserción, o sea, este era el tiempo entre fallas en limpieza y aquí tenemos tiempo entre falla en inserción. Igual, tomo todos los datos y los proceso para determinar un solo dato, ¿verdad? O un solo tiempo. Tiempo de reparación en limpieza en minutos. Ok, ya falló. ¿Entre qué tiempos falló? Después, ¿cuánto tarda la reparación de esa falla? Por ahí ya también revisamos cómo es que se simula una falla en ProModel. Tiempo de reparación de inserción. Y entonces ya terminamos. Este es nuestro caso integrador. ¿Okay? El tiempo, todos los tiempos, todos los procesos que se están usando. Después, dentro de la empresa se genera una serie de preguntas, ya que se vislumbra en el futuro cercano un incremento considerable de la demanda de productos. Para contestar tales interrogantes, desarrolle en ProModel un modelo de simulación estadísticamente validado que permita determinar y nos dice las preguntas. ¿Ok? Entonces, estas preguntas son las que yo voy a tener que solucionar en base a lo que yo establezca. ¿Ok? La operación en que se presenta un cuello de botella, la hora de terminación del programa de producción diario considerando la variación en la demanda de un día para otro con un nivel del 90% de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Hora de terminación del programa de producción diario considerando la variación en la demanda de un día para otro con un nivel del 90% de confianza. Yo voy a tener, o ustedes como alumnos van a tener cada uno asignado ciertos circuitos o ciertas PCB. Entonces ustedes tienen de 1 a 3 turnos, de 9.6 horas cada turno, para determinar cuándo se termina de procesar estos circuitos. Entonces está abierto, dice, ¿cuándo? Suponiendo que de un día para otro me llegan. ¿Okay? Contemplen las llegadas. Es importante que ustedes analicen el tiempo de llegada de cada uno de ellos. ¿Okay? Es de un día. El tiempo de llegada es de un día. Supongamos que lo queremos fabricar para, no sé, estamos en martes y lo queremos empezar a fabricar para el día jueves. Entonces tenemos que hacer que nos lleguen el día miércoles a la empresa o a la fábrica y a partir del día miércoles nosotros tenemos ya disponible la celda de manufactura y entonces empezamos el día jueves. Entonces contemplen el tiempo de llegada que ProModel, en este caso, tiene que transcurrir cierta cantidad de horas para que lleguen los materiales y entonces empezar a procesar. Después viene la siguiente pregunta, dice, la cantidad óptima de contenedores que deba asignarse a la celda. ¿Es posible justificar mediante una gráfica donde se realice el número de contenedores asignados contra la producción diaria lograda? Observando a partir de este punto, la producción prácticamente no se incrementa. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recordarán que se tenían 350 contenedores. Entonces ustedes deben de determinar en base a la cantidad de circuitos que les corresponden, cuánto es la cantidad óptima de contenedores que deben de usar para que la celda no pare y se logre cierta cantidad de circuitos o que se logre toda la cantidad de circuitos que llega, se fabrique y salga. Entonces a lo mejor no van a usar los 350 contenedores. Entonces cuando ustedes programen la cantidad de contenedores que van a usar, pueden jugar entre 1 hasta 350 contenedores, justificándolos. Porque si ponemos los 350 y no se usan los 350, pues entonces no se está cumpliendo con la cantidad óptima. La cantidad óptima es que todos se utilicen un porcentaje, pero que todos se utilicen. Si ustedes ponen 350 y hay 100 que no se utilizan, pues esta opción está incorrecta. El inventario promedio de contenedores en cada operación. El inventario promedio de contenedores en cada operación. ¿Cuánto contiene
cada operación en promedio. ¿Cuánto dura cada contenedor en cada operación? El tiempo de permanencia promedio de los contenedores en cada operación. Eso nos los indica ProModel en los resultados. ¿Cuánto dura cada operación? ¿Y cuánto mantiene esa operación al contenedor? El tiempo promedio de permanencia de un contenedor en la celda de manufactura. O sea, desde que se carga hasta que sale, ¿cuánto tiempo tarda? Es el tiempo en el sistema total. ¿Okay? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a resolver todo el caso integrador, y entonces en el caso integrador vamos a hacer lo siguiente, y estas ya serían las indicaciones de lo que ustedes tienen que entregarme del proyecto. ¿Okay? Estas son las indicaciones. Entonces vamos a transcribir el caso integrador, lo vamos a transcribir. Después vamos a hacer nuestro diagrama de flujo, tal cual yo lo voy a poner en ProModel, o ustedes lo ponen en ProModel, o una captura de pantalla de cómo les quedó su proceso de ProModel. Después de ahí, tablas también las vamos a transcribir. Vamos a hacer una tabla de tiempos donde hicimos ya la relación de los tiempos de FT y los tiempos constantes, de acuerdo a los circuitos que les asignamos o que se asignaron. Y esta tabla, como es que es una tabla de concentrados de los tiempos que va a tener su proceso o su simulación en ProModel. Después de ahí vamos a tener que transcribir esto a Excel y lo vamos a incluir en la entrega. Un archivo de Excel con las tablas de los tiempos ya procesados, donde me indiquen los tiempos entre fallas y los tiempos de preparación. Ese es un archivo adicional con el proceso de procesamiento de los datos. ¿Okay? Y vamos a incluir estas 6 preguntas. Estas 6 preguntas dentro del reporte en Word que ustedes van a elaborar, las van a contestar con captura de pantallas, ¿okay? De cada una de las que responde a cada una de las preguntas. Asimismo, también me van a incluir la entrega del proyecto en ProModel. Entonces voy a comparar lo que ustedes documentaron o el documento que ustedes van a generar del caso integrador contra que la simulación se lleve a cabo. ¿Okay? Se asignaron ya las PCBs o los circuitos. Se asignaron cierta cantidad de circuitos de diferentes mezclados a cada uno de ustedes. A cada alumno se le asignó cierta cantidad de circuitos que ustedes, dependiendo de la lista que yo les proporcione, ustedes van a buscar el tipo de circuito que les tocó y en base a eso van a hacer su caso integrador o su proyecto. ¿Okay? Y estos son los requerimientos que se van a evaluar en lo que sería el caso integrador. Entonces, hasta aquí sería la explicación del caso integrador y cómo este se debe de analizar.